Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar una noche más de viernes compartiendo con ustedes. Yo les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera que por favor rápidamente vayamos a la palabra de Dios y vamos a leer Miqueas capítulo 7 y el versículo 8. La palabra de Dios dice: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos das la oportunidad, Señor, de servirte. Nos das, Señor, la oportunidad de poder compartir tu palabra. En esta noche te pido por favor que la unción del Espíritu Santo pueda, Señor, venir sobre mí y que me permitas compartir, Señor, con unción, con autoridad, con claridad, que me permita, Señor, llegar al corazón y a la mente de mis hermanos. Gracias, Señor, porque me das este privilegio tan grande de poder estar en tu casa, Señor, y poder servirte. Habla, Señor, en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi tema para esta noche es Me levantaré. He escogido este tema porque muchas veces nosotros en la vida logramos tambalear y caer por muchas razones. A veces porque le abrimos una puerta al enemigo y nos equivocamos y pecamos contra el Señor. Otras veces nuestra caminata con Dios está bien, pero permitimos que el desánimo y el desaliento nos golpeen y nos debiliten, de tal manera que nos encontramos abatidos, nos encontramos sin ánimos, nos encontramos prácticamente como caídos en nuestro estado de ánimo, sentimos que no nos vamos a levantar otra vez. A veces también la tristeza nos visita y en fin, hay tantas situaciones y circunstancias por las que todos atravesamos, independientemente de si seamos cristianos o no, independientemente de si conocemos al Señor o no le conocemos. Y escogí este tema porque a pesar de que nosotros pasamos por estas circunstancias, creo que deberíamos de adoptar la actitud del profeta Miqueas cuando dijo: aunque caí,
aunque me golpeó el desánimo, aunque me siento débil, aunque me siento triste, aunque siento que quizá en este momento no tengo esperanza, tal vez no estoy viviendo como antes, me levantaré, me levantaré. En estos versículos podemos ver que el profeta está diciendo, yo quiero enfocarme también en la parte principal o en la parte primera donde dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Está diciendo de que el enemigo no debe de alegrarse. Todos como cristianos enfrentamos las mismas luchas, las mismas tentaciones. Cuando venimos a Cristo, nosotros ganamos a un amigo que, como dice la Escritura, es más cercano que un hermano. Pero así como ganamos un amigo, también ganamos a un enemigo que está en al acecho en contra de nosotros, que está persiguiendo nuestras almas y que está constantemente deseando que nosotros caigamos y que está deseando constantemente que seamos derribados, debilitados, que la palabra dice que vino a robar, matar y destruir. Sin embargo, la actitud del profeta Miqueas es: no te alegres, porque aunque caí, me levantaré. El enemigo muchas veces, cuando nosotros estamos decaídos, cuando estamos en tristeza, cuando estamos en tribulación, se alegra y piensa muchas veces que ya estamos en sus manos, que vamos a desistir, que ya no vamos a continuar. Y este es precisamente el plan muchas veces del enemigo para la vida de los creyentes: destruir, atacar, debilitar, sembrar duda, sembrar temor. Sin embargo, el profeta responde: no te alegres, porque aunque caí, me levantaré. ¿Cuántas personas hay en la tierra, en nuestra sociedad, en Guatemala, que están completamente destruidas y el enemigo está contento, el enemigo está alegre, el enemigo está feliz? ¿Cuántas personas no han logrado tambalearse y aún caer? Sin embargo, a pesar de que en nuestra caminata nosotros tengamos tropiezos, a pesar de que en nuestra caminata nosotros tengamos desánimo, a pesar de que nosotros nos equivoquemos, siempre tenemos que tener esta convicción y esta actitud interna de decir: me levantaré, me levantaré. Y a continuación quisiera presentar brevemente algunos puntos que para mí nos dan aliento en la palabra de Dios y nos pueden dar fuerza y determinación en caso de que nos sintamos caídos, postrados, agobiados, y que podamos recordar estas promesas de la palabra del Señor y en el nombre de Jesús nos levantemos. Primero, debemos de levantarnos porque el Señor siempre está dispuesto a llevar nuestras cargas y no estamos solos. Salmos capítulo 55 y el versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Muchas veces la razón por la que nos sentimos caídos, agobiados, débiles, tristes, es porque estamos cargados por todas las circunstancias y por los afanes de la vida. Pero este versículo muestra que nosotros podemos echar sobre el Señor nuestra carga y Él nos va a sustentar. A pesar de que las circunstancias sean duras, a pesar de que, como dice la Escritura, el enemigo quizás se haya levantado contra nosotros impetuosamente como un río, si confiamos en el Señor, Él va a vencer a nuestro enemigo y Él va a ayudarnos y Él nos va a levantar. Aunque todo parezca estar en escombros, aunque parezca que ya nada más tiene propósito, que todo está destruido, este versículo promete que el Señor es nuestro sustento y Él nunca dejará para siempre caído al justo. Él es nuestra ayuda. El Salmo capítulo 37 y versículo 5, en la versión Dios habla hoy, dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. El Señor ha prometido que para todos aquellos que confían en Él, Él será su ayuda. El Señor nunca prometió en la palabra de Dios que no vamos a tener circunstancias difíciles, que no vamos a tener pruebas,
que no vamos a pasar por el fuego, que no vamos a pasar por las aguas. Él nunca prometió que estando con Él vamos a estar libres de problemas, mas Él prometió estar con nosotros en el fuego. Y también cuando pasemos por las aguas, Él también prometió estar con nosotros. Él es nuestra ayuda. Y si ponemos siempre todo en las manos de Dios, confiando que Él tiene el control, seremos levantados, seremos enaltecidos. Él nos tomará en nuestra mano derecha y nos ayudará, y podremos levantarnos en el nombre de Jesús. Así que nosotros podemos levantarnos o decir, como dijo Miqueas: me levantaré porque el Señor es mi ayuda, porque el Señor está conmigo. La segunda razón por la que debemos de levantarnos es porque el Señor siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Y esto tiene muchas veces que ver con los errores que hemos cometido, o quizá con los tropiezos y pecados que quizá podemos cometer en nuestra caminata. Lamentaciones capítulo 3 y los versículos del 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Debemos de animarnos sabiendo que en el Señor cada mañana son nuevas sus misericordias y su fidelidad, que la palabra del Señor es fiel y verdadera cuando dice que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia, de tal manera que podemos confiar en que si nos acercamos a Él humillados, pidiendo perdón, pidiendo que lave nuestro corazón, pidiendo que nos limpie, que nos restaure, Él va a venir y hacer una obra nueva en nosotros. Aleluya. Muchas personas, amado hermano, nunca salen de esta condición de decaimiento, o que están caídos porque nunca quieren abandonar la actitud de víctimas. Siempre alguien más tuvo la culpa, alguien más los trató de manera injusta, o las consecuencias de lo que sucedió de su pecado fueron demasiado severas y no las han podido soportar. Pero las cosas genuinamente cambian cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nos humillamos y esperamos en su misericordia al ser restaurados. Cuando nos humillamos debajo de su poderosa mano, entonces Él viene y a su debido tiempo nos restaura y nos vuelve a levantar, y volvemos a ver que aquel al que mucho se le perdona, mucho ama. Que aquel a quien mucho ha sido perdonado, mucho ama. Pero nosotros debemos de esperar en la misericordia de Dios. Todo depende en que adoptemos una posición o una actitud de humildad y clamemos por misericordia, y el Señor seguramente será fiel en extendernos su amor y su bondad. Miqueas capítulo 7 y el versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor se deleita en misericordia. Él es grande en misericordia, pero también a la vez Él se deleita en hacer misericordia, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Grande es el Señor. Su palabra también dice en Jeremías capítulo 31 y verso 3. Aleluya. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Debemos siempre de recordar, hermano, que la misericordia de Dios es grande, y por lo tanto debemos de animarnos a levantarnos de la condición en la que estamos, sabiendo que Dios es fiel para restaurar, sabiendo que Dios es fiel para perdonar, sabiendo que Dios es fiel para hacer algo nuevo en nuestras vidas, porque su misericordia es grande y Él se deleita en hacer misericordia. Él anhela perdonarnos y restaurarnos. Él anhela perdonarnos, Él anhela restaurarnos, Él anhela que nosotros podamos ser levantados del polvo de donde estamos. Aleluya. Así que otra de las razones por las cuales deberíamos de levantarnos es porque debemos de reconocer que el Señor es misericordioso y Él desea tener o tomar nuestra mano y sacarnos del fondo cenagoso si hemos pecado. Simple y sencillamente está esperando que nos humillemos delante de Él.
La tercera razón por la que deberíamos de animarnos y tomar esta actitud de levantarnos es porque todos debemos de reconocer que somos pecadores, pero la victoria está en volverlo a intentar. La victoria está en continuar y en perseverar en la gracia de Dios, porque esta es la clave, la perseverancia en su gracia. Proverbios capítulo 24 y el versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Todos nos equivocamos en nuestro caminar, todos cometemos errores y muchas veces todos también atravesamos por tropiezos que no son necesariamente provocados por alguna acción nuestra, sino por la acción quizá de alguien más. Y hay momentos en los que sentimos desánimos y sentimos deseos de no seguir luchando. Y en este punto debemos de reconocer que no solamente nosotros somos pecadores, sino que también nuestros hermanos y aquellas personas que están alrededor de nosotros también lo son. Eclesiastés dice que no hay persona justa que siempre haga el bien y no peque. Así que todos necesitamos de la misma gracia de Dios. Sin embargo, la diferencia entre el justo y el impío está en que a pesar de que se tropieza y cae, vuelve a levantarse. Mas el impío cae en el mal y no se levanta nunca más. Levantarnos también es un acto que requiere de la gracia de Dios y de continuar perseverando en ella, porque solamente aquellos que son humildes dependen de la gracia de Dios y piden ayuda, y el justo que ha dependido o que depende de la gracia de Dios se levanta una y otra vez, confiesa su pecado y se levanta y continúa, no vuelve atrás a cometer los mismos pecados, pero siempre está dependiendo de que la sangre de Cristo lo limpia y lo levanta, y que es fiel para llevarlo a la meta a pesar de su equivocación. Otra razón por la cual nosotros deberíamos o debemos de animarnos y deberíamos de tomar esta actitud de levantarnos es porque debemos de recordar que Dios es fiel y Él completará la obra que un día inició en nosotros si nosotros también hacemos nuestra parte. Leamos Filipenses capítulo 1 y el verso 6. Filipenses capítulo 1 y verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra que el Señor desea hacer en nuestras vidas es maravillosa. No ha subido a pensamiento de hombre ni ha estado en corazón o mente humana. El día en que nosotros vinimos a Cristo, desde ese día Él empezó a hacer una obra maravillosa y grande que nosotros no podemos imaginar. Y muchas veces cuando hemos tropezado, cuando hemos caído y nos encontramos en esa situación, el enemigo nos susurra y nos dice palabras tales como: no vas a volver a ser igual, nada va a volver a ser igual en tu vida, los planes que Dios tenía para ti están completamente arruinados. Quédate en ese estado donde estás, no te vas a volver a levantar. Sin embargo, para aquellas personas que se encuentran caídas, tú debes de tomar esta actitud que diga: yo me levantaré, sabiendo que a pesar de nuestro pecado, sabiendo que a pesar de nosotros mismos, de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras debilidades, del desánimo que sentimos, el Señor todavía tiene un propósito que desea cumplir en nosotros. Y a pesar de que a veces por nuestras equivocaciones no cumplimos la perfecta voluntad de Dios o quizás su plan A, siempre el Señor cumple sus propósitos más grandes en nuestra vida. Su palabra dice en Jeremías capítulo 18 y los versículos del 1 al 6 en la LBLA, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y aquí estaba haciendo un trabajo sobre rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no puedo hacer yo con vosotros
casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor: he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. El Señor es el alfarero y ningún detalle se le pasa por sorpresa. A veces nosotros, como vasijas en mano del alfarero, debido a imperfecciones, debido a imperfecciones o debido al pecado en nuestra vida, debido a errores, pareciera que nuestras vidas y que los planes originales de Dios quizás se deshacen en manos del alfarero. Quizá tú, mi amigo que me escuchas, estás en una condición en la que quizá antes sentías que tenías un plan glorioso de parte de Dios, pero ahora te encuentras completamente caído. Déjame decirte que el Señor comprende tu condición y quiere volver a levantarte. Quiere tomar nuevamente este barro y hacer nuevamente una vasija para honra y para gloria de su nombre. Solamente tienes que ponerte en sus manos y Él hará de ti algo nuevo. Muchas veces cuando nosotros cometemos errores, y hay errores y caídas, nosotros podemos sentir mucha condenación del enemigo, diciéndonos a nuestra alma: arruinaste el plan que Dios tenía contigo, arruinaste ciertos propósitos que Dios tenía contigo. Yo recuerdo personalmente un espacio de mi vida, un segmento de mi vida donde yo sentía esta condición para mí mismo, que Dios ya no me hablaba, que yo ya no me iba a volver a levantar, que a pesar de que había pedido perdón muchas veces y ministración, mi vida nunca más iba a volver a ser la misma. Y muchas personas se me acercaban diciéndome: el Señor ya te perdonó, ahora tienes que perdonarte tú. Y yo para mis adentros decía: sí, eso suena que es cierto, pero no me causaba ninguna especie de consuelo. Hasta que un día una persona se acercó a mí y sin conocerme oró por mí y me dijo: mi hermano, el Señor dice que en los últimos días tú eras como esa vasija que se deshizo en sus manos. Sin embargo, Él va a tomar tu vida otra vez y está haciendo contigo algo nuevo, una vasija nueva. No tienen ustedes idea la manera en la que eso me quebrantó y la manera en la que eso hizo que mi mente y mis pensamientos cambiaran. Habemos personas que quizá en ciertos momentos de nuestra vida hemos sentido de que el Señor y sus planes para nuestra vida ya no se van a cumplir, pero Él es como este alfarero que vuelve a tomar el barro y lo vuelve a hacer de nuevo. Él tiene planes y propósitos y en su gran y maravillosa misericordia Él todavía toma la vasija y no la desecha, sino que la vuelve a hacer. Él es un Dios que hace todo nuevo. Y si actualmente te encuentras pasando por un proceso de vergüenza y de humillación, déjame decirte que el Señor no lo está permitiendo para destruirte, sino para hacerte de nuevo. Si estás pasando por un proceso de quebrantamiento, el Señor lo está permitiendo para purificarte, para que aprendas a amar la justicia y para que aprendas a aborrecer la maldad. Que al final del camino vas a darte cuenta que la corrección de Dios y sus tratos en tu vida tienen el objetivo de cambiarte y transformarte a la imagen de su Hijo, no de destruirte, no de herirte, no de apartarte de esos sueños que Él te dio y de esa visión que Él te dio. Él quiere cambiarte. Él está interesado que el carácter de su Hijo sea reflejado en ti. Y aun si es necesario hacer tu vasija de nuevo, Él lo hará. Él es capaz de hacer cosas nuevas en tu vida, aún de crear cosas que en ti no existen si tú tan solo se lo pides. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él es capaz de hacerlo. Solo tenemos que confiar en Él y tomar la actitud del hijo pródigo que decidió levantarse y volver a la casa de su padre. Dijo: volveré a la casa de mi padre. Y si tú vuelves a la casa de tu padre, serás restaurado y recibirás vestidos nuevos, un anillo nuevo en tu mano, un calzado nuevo, y serás restaurado completamente. Verás aquello que Dios puede hacer en ti, porque para Él no existen casos imposibles. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Solamente tienes que confiar en Él y tomar la actitud de decir: aunque caí, me levantaré. Aunque caí, me levantaré. Y el Señor será fiel en restaurarte. El último punto que quería mencionar
es que tú debes de levantarte, porque Dios está esperando personas dispuestas para usarlas. Leamos por favor el libro de Jueces capítulo 5 y los versículos del 6 al 8. Jueces capítulo 5 y los versículos del 6 al 8. Dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Y estos versículos son interesantes porque describen la situación de un pueblo que estaba oprimido por su enemigo. Dice estos versículos de que el pueblo ya no iba por los senderos rectos, porque como había tanto peligro, tenían que irse por los senderos donde no se había atravesado antes. También dice estos versículos, Débora hace la pregunta: la guerra estaba a las puertas y se veía escudo o lanza en Israel. ¿Por qué se hacía esta pregunta? Porque el enemigo aún había despojado al pueblo de sus armas para que no pelearan. Y esto nos habla o tiene un significado espiritual. Muchas veces cuando estamos siendo oprimidos por el enemigo, él aún desea quitarnos nuestras armas, desea que nos apartemos de la oración, desea que nos apartemos de los hermanos, desea que nos apartemos de la lectura de la palabra. No solamente desea que estemos decaídos, él nos desarma o quiere desarmarnos completamente para que estemos completamente en una condición. Y esta condición que describe aquí Débora no solamente era la condición de una persona o de una familia, sino de una nación completa. Y a veces hay grupos completos de personas que están completamente caídos, que no han podido superar ciertos segmentos de su vida, que no han podido superar ciertas heridas del pasado. Pero ¿qué dijo Débora? Yo me levanté como madre en Israel. ¿Y sabes por qué deberías de levantarte tú? Porque el Señor está esperando a gente dispuesta, que esté dispuesta a tomar la estafeta y a decir: yo me voy a levantar, yo voy a servir a Dios, yo voy a hacer un cambio en mi familia, en aquellos que viven conmigo. Yo voy a servir a Dios, yo me voy a levantar. Hay tantas personas que están esperando que sea Dios el que los levante a ellas, y están esperando a que sea Dios el que les dé un llamado espectacular y una asignación como no le había dado nunca antes. Sin embargo, Débora fue una persona que en el momento de necesidad del pueblo de Dios estuvo dispuesta y se levantó como madre en Israel. Y así hubieron no solamente hombres, sino también mujeres en la palabra de Dios, como Esther, a quien Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si para este tiempo tú fuiste asignada como reina? Si para este tiempo tú subiste al trono. Hay ciertos tiempos específicos en los que Dios espera que seamos nosotros los que le digamos a Él: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y una de las razones por las cuales tú deberías de levantarte no solamente es para que en un futuro tu estado esté recuperado o para que tú estés viviendo otras etapas con el Señor, sino para que otros sean restaurados, para que otros sean libertados, para que otros sean alimentados con el poder de la palabra de Dios, porque la unción también pudre yugos. Y hay tantos allá afuera que lo que necesitan es una persona a la que Dios pueda usar, pero que empiece con esta iniciativa de decir: yo me levantaré. Y es necesario que nosotros estemos armados también de esta actitud: Señor, heme aquí, yo me levanto, Señor, usa mi vida. Como resumen, Miqueas en estos versículos dijo: aunque caí, me levantaré, y aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Y hay muchas razones por las cuales nosotros deberíamos de levantarnos, deberíamos
de levantarnos y de salir del lugar donde estamos postrados. Entre esas razones está la gran misericordia de Dios. Entre esas razones está en el confiar que el Señor es nuestro ayudador. Entre esas razones está el reconocer que no somos perfectos, y si hoy estamos acá es porque la gracia de Dios ha sido suficiente para nosotros. Entre esas razones también está en que el Señor es capaz de hacer cosas nuevas y aún de recrear y hacer nuevo aquello que estaba roto. Entre esas razones está que muchos que están allá afuera en necesidad necesitan de una persona que esté rendida al Señor y que diga: yo me levantaré, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El Señor está deseoso de personas que a pesar de su pasado, que a pesar de sus experiencias digan: yo me levantaré, aleluya. Cerremos ahí nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. En esta noche, Padre Celestial, te pedimos gracia para responder a este mensaje. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos, Señor, a que por favor, por el poder de tu fuerza, podamos proseguir adelante y podamos conquistar y heredar, Señor, las promesas que tienes para nosotros. Te necesitamos, Padre Celestial, y no vamos a poder cruzar este Jordán, Señor, sin tu ayuda, sin tu gracia, sin tu fuerza, sin tu capacitación divina. Gracias, Señor, te damos por las transmisiones, Señor, de Iglesia Cristiana Jesucristo, por el departamento de multimedia. Gracias te damos, Señor, porque permites que tu palabra sea enviada por este medio. Y gracias, Señor, por las personas que hacen posible, Señor, que este mensaje llegue a otros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.